Buenas noches Panamá, buenas noches Latinoamérica. A todo el pueblo que invoca el nombre de Jesucristo, un saludo. Ya previo yo tuve mi tiempo de oración antes de empezar o continuar esta enseñanza. Este es el video número 3 que estamos compartiendo en el estudio del Salmo 91. Es importantísimo que todos los que van a estar siguiendo la enseñanza pues hagan su oración previa a escuchar los videos para que el Señor les dé sabiduría, entendimiento y guía, porque en este tiempo necesitamos definitivamente el favor de Dios, la guía de Dios, la fortaleza de Dios, la gracia de Dios sobre todo, para poder nosotros estar seguros y protegidos en medio de esta pandemia que está azotando al mundo. Pero debemos tener confianza en el Dios a quien nosotros invocamos. Salmo 91, y vamos a entrar inmediatamente en lo que es la consideración del versículo 1. Ya hemos adelantado alguito, pero vamos a quedarnos ahora más firmemente en este versículo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El Salmo introduce lo que es una situación en la cual nosotros vamos a estar involucrados, pero es una situación condicionante. El que habita al abrigo del Altísimo, porque la oración es una oración compuesta. Termina en el versículo 2, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la oración completa, ese es el pensamiento completo del Espíritu de Dios que nos quiere transmitir a nosotros una verdad de Dios a la cual nosotros debemos de afirmarnos para poder tener todo el beneficio que el Salmo determina en la medida que va avanzando el Salmo. En el Salmo hay muchas promesas para aquel que habita al abrigo del Altísimo. Entonces es importante saber cómo nosotros podemos asegurarnos de que vamos a estar habitando al abrigo del Altísimo, porque el Salmo empieza así. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces vienen las promesas. La primera promesa es morará bajo la sombra del Omnipotente. Y siguen las demás. O sea que la principal es esa y la condición es estar habitando bajo la sombra al abrigo del Altísimo. Pues bien, aquí en esta expresión habla de algo importantísimo para nosotros. Y es que Dios se da a conocer con uno de sus nombres, el Altísimo. Ya ahí Él nos hace entender por el Espíritu de Dios de que Dios está sobre todas las cosas. No hay nada en el mundo, en la creación, que pueda alcanzar las alturas en las cuales Dios habita. Por otro lado, también nos enseña este pasaje o este versículo que Dios tiene una habitación en la cual Él habita. Pero también hay otra verdad aquí, y es que Dios tiene su habitación en los cielos, mucho más allá de la creación, en lugar altísimo, porque Él es el Altísimo. Él es el Altísimo. Pero también Él quiere compartir su habitación con aquellos a la cual Él llama. Y es lo que vamos a ver en la enseñanza que continúa. Yo voy a tratar de ser sucinto en estos primeros 10, 9 o 11 minutos, porque hay bastante material. Así es que solamente para poder entender este primer versículo. Y no vamos a ser exhaustivos en él porque no lo pudiéramos hacer. Pasaría la cuarentena por allá por junio, agosto, y nosotros terminaríamos de considerar este primer versículo con todo lo que ello implica. Por eso es importante entonces ser resumido, hacer un resumen para que por lo menos entendamos la intención de Dios para con nosotros cuando Él nos da este salmo por el Espíritu Santo. Porque si bien el salmo es
se entiende un salmo de David, pero David habló, o el profeta del salmo habló inspirado por el Espíritu Santo. Esta palabra es verdad, es lo que Dios quiere darnos para que nosotros tengamos entonces entrada a esa habitación que Él tiene preparada para nosotros. No después de morir, sino ahora. Porque es lo que dice el Salmo ¿cómo es? En el término presente cuando dice el que habita. Eso es presente. Es el momento presente. Recordar de que Dios es eterno. Él no mide el tiempo. Él no mide el tiempo, pero nosotros sí tenemos que medir el tiempo. Porque nuestro tiempo es finito. Por eso es que Dios está sobre todas las cosas, porque Él mora en la eternidad. Pero Él le revela al hombre las cosas que Él quiere que nosotros recibamos en el tiempo nuestro y que podamos mirar y medir sus promesas, medir sus acciones, sus pensamientos en el tiempo nuestro. Porque sí, nosotros somos finitos. Por eso es que cuando Dios revela sus intenciones para el hombre, Él tiene que enmarcarse entonces, a pesar de ser el Dios eterno y vivir en la eternidad, y el tiempo para Él no cuenta, pero sí cuenta para aquellos a quien Él quiere revelar su verdad. Entonces, el que habita es presente. Significa que nosotros en nuestro presente, estando vivos, podemos habitar al abrigo del Altísimo. No tenemos que esperar morir, no. Ahora podemos ser partícipe de esa bienaventuranza de estar al abrigo del Altísimo. Para ello, pues, tenemos que habitar con Él. Tenemos que estar cerca de Él. Pero entonces hay un problema. Él es el Altísimo, está inalcanzable para nosotros. Y esto es así y es comprensible porque nosotros, todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre que nazca en esta tierra, todos vivimos bajo el pecado. Y Dios no puede convivir con el pecado. ¿Sí? Él es el Altísimo. Está sobre todas las cosas y está también sobre el pecado. Y nosotros estamos en el pecado. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para vivir y cohabitar con Dios? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues Dios ha suministrado la forma para hacerlo. Y es lo que vamos a ver a través de la enseñanza. Que nosotros podamos realmente apegarnos a lo que Dios ha establecido para poder llegar a estar en su habitación. Sí, porque hacemos de Dios nuestra habitación porque participamos de la habitación de Dios. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Lo va a comprender a la medida en que vamos avanzando. Significa de que en la habitación de Dios, para nosotros, hay abrigo. Abrigo significa que hay cobertura. Significa que hay protección. Porque Dios es un Dios protector. Protector para aquellos a quien ama. Y déjeme decirle que Dios nos ama a todos los hombres. A todos. Pero no todos le amamos. Incluso hay hombres que no creen en Él. Hay hombres que viven totalmente de espaldas a Dios, sin obedecerle, sin atenderle, como si no existiera, aunque creen que existe, pero hacen lo suyo. A todos, incluyéndolo a ellos, Dios les ama. Pero Dios ha establecido la manera que Él quiere que nosotros hagamos para poder entrar en toda la provisión de Él, porque la provisión de Dios es buena. Pues bien, lo primero que vamos a ver es que en Isaías capítulo 6 nos habla donde está Dios, que es Altísimo. Él es el Altísimo, uno de sus nombres. En Isaías capítulo 6, en el versículo 1, mire lo que dice Isaías cuando él tiene una visión de Dios. Él tiene la visión de Dios, él ve a Dios en su templo. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Él vio a Dios, vio al Señor. Y dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Mire, solamente pensando en las 2 alas que cubrían el rostro de los 4 querubines. Era tanta la gloria, el resplandor de Dios en su trono, alto y sublime, porque Dios es altísimo. Y si Él es altísimo, su trono tiene también que estar altísimo, un trono alto. Ahí está Dios en su plenitud. Y de tal manera es su plenitud que los querubines estos cubrían sus rostros, los serafines, para poder estar cerca de Dios. Cubrían, y eran seres, o son seres santos, seres puros, seres inmaculados, seres sin pecado, pero ellos tienen que cubrir su rostro delante del Dios Altísimo. Qué lindo esto. Pero lo que Isaías entonces ve es al Señor sentado en un trono alto y sublime, hablando de que Dios es altísimo, que está sobre todas las cosas, en toda la plenitud de su gloria. Y Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Continuaremos en el siguiente video.